Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. Los 40. Los 40. Los 40. Familia Consciente, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos a todos desde cualquier plataforma digital donde ustedes vean o escuchen Ser Consciente en este episodio. Y ya lo ven en pantalla a mi querido amigo, coach y colega, Arturo Juan. Qué gusto verte otra vez. 2 años ya estamos platicando antes de entrar. Él, experto en temas de liderazgo, capacitación y demás, excelente ser humano. Y hoy vamos a hablar del poder del lenguaje. Bienvenido otra vez a Ser Consciente. Ulvia, verdaderamente un verdadero placer estar aquí, estoy muy contento y sí, efectivamente un tema que es maravilloso, que tiene que ver con el lenguaje y el poder. Y me encantaría iniciar, fíjate, con una pequeña historia. A mí me encanta platicar historias porque eso hace que conecten. Fíjate que me fui a cenar una hamburguesa recientemente a un carrito muy famoso que después les diré a dónde está y es muy concurrido. Y bueno, yo pedí mi hamburguesa, estaba tranquilamente, iba yo a disfrutar de esta hamburguesa. Y de repente llega una familia, el papá, la mamá, con 2 pequeñitos, aproximadamente de 5 o 6 años. Y pues hacen su pedido, les llevan su hamburguesa, están tranquilamente disfrutando. Y de repente el papá pidió la hamburguesa dividida en 2 para los 2 pequeñitos. Una hamburguesa, bueno, mitad para uno y la otra mitad para el otro pequeñito. Y de momento él toma la hamburguesa, uno de los pequeños, y se le resbala el plato, porque ahí no hay mesitas, y se le cae la hamburguesa. Inmediatamente después lo que hace el papá es reprender al niño y le dice: niño, eres un tonto, siempre te he dicho que es un tonto. Y entonces yo me quedo, la verdad, un poquito pasmado, un poquito con ganas de intervenir, pero al final me detuve porque, bueno, no es mi tema. Sin embargo, sí hizo una gran resonancia y un gran eco las palabras que el papá le decía en ese momento al niño. Porque yo me pregunté si eso fue con una acción hacia el pequeñito, porque se le cayó la hamburguesa y es un accidente que cualquiera nos puede pasar. Sin embargo, le repitió 3 veces la palabra tonto. Eres un tonto, niño. Y te lo he dicho que eres un tonto. Esta programación, fíjate, fue en una acción, en un momento, 3 veces que se lo repitió. Imagínate si eso ocurre frecuentemente y el papá le repite una vez diaria al pequeño. Estamos hablando de una programación de 365 veces al año, decirle, eres un tonto. Y eso lo multiplicas por 10 años, estamos hablando de más de 3,000 repeticiones. Y entonces esa programación se almacena en el pequeñito. Y entonces, obviamente, ese pequeño, con esos comentarios, con esas palabras que emitió el papá, definitivamente le van a generar un impacto no tan positivo para su vida. Oye, y además suena como algo casual, digo, o sea, normal, y está feísimo porque normalizamos esos actos y entonces vamos creciendo con tantas programaciones y etiquetas de tonto, de gorda, de flaco, de burro, de loser, de, bueno, 1000 cosas que ahorita podemos decir y que a la edad adulta, la verdad es que nos pega, ¿no? O sea, si no te haces consciente de todo eso, sigues traumado. O sea, yo les voy a contar algo y es muy real. Y enfoquen bien mi dedo porque esta va a ser una super historia para sanar. Mi dedo, si ustedes lo ven, es pues, como que la uña, ahorita por allá me creció, pero es cachetón, o sea, es gordito. Y así es mi dedo, y así nací. Y entonces desde chiquita, te lo juro que era, ay, tu dedo gordo, tu dedo feo, tu dedo Gollum, tu dedo X, ¿no? Y entonces yo decía, pues sí, quién sabe por qué mi dedo no tiene la uña completa, o sea, literal, pues no es una malformación, pero es un tema genético, una tía lo tenía así, y después de muchos años me puse a googlear y así, y bueno, N cantidad de personas lo tienen, o sea, es algo normal o tal vez no común, pero pues tampoco es como algo que no pase. Pasó los años, ¿no? Y en eso, Arturo, te juro que en una terapia de esas muy profundas que haces, en una meditación súper profunda, yo estaba así en otro plano espiritual y astral,
y de pronto salió mi dedo. O sea, como que en un pensamiento que tuve salió mi dedo. Y yo me empecé así a sobar la mano. O sea, se los cuento porque es real. Me Claro. empiezo a sonar, sobar la mano y como inconscientemente, pero consciente, yo hablaba con mi dedo y decía, gracias dedo, porque al final tengo una mano completa y te valoro y te agradezco y no sé qué. No. Fue como algo, un cambio de chip, ¿no? Claro. Y hasta la fecha me siguen molestando del dedo y tengo enemigos, o sea, muchos amigos que es tu dedo, ¿te acuerdas? No sé qué, jajaja. Y hoy me río y aparte me reía, o sea, Claro. en ese momento de chiquito, como fui creciendo, yo me seguía riendo de mi dedo, pensando que no me afectaba. Pero a raíz de una súper terapia, me di cuenta que claro que traía un tema atorado en el subconsciente de trauma de mi dedo. Entonces digo, ¿cuántas veces creemos que no nos afecta algo que tú misma te dices o que el de junto te dice o que la pareja, la mamá, el papá te está molestando con el dedo gordo, ¿no? Y tú piensas que no pasa. Y sí pasa algo. Entonces, esto que cuentas y que yo les comparto, lo hacemos porque seguramente si ustedes se ponen a pensar ahorita en qué han dicho, qué no han dicho, qué les han dicho, cómo se hablan, vamos a encontrar un chorro de temas y seguro miles de traumas, Arturo. Sí, completamente de acuerdo. Algo que quiero compartir cuando inicié con el ejemplo del niño de la hamburguesa que la tiró y que desafortunadamente el papá hizo estos comentarios no muy prudentes hacia el niño y que definitivamente no van a edificar algo. Nosotros somos como un pastelito, siempre lo he dicho. Y ese pastelito mentalmente, ¿quiénes nos conforman principalmente? Pues el papá, la mamá, el tutor, el profesor, la tía, el tío, nuestro entorno inmediato. Y ahora, ¿cómo se instala justamente este lenguaje en nuestra mente? Vamos a suponer que tenemos una imagen de un iceberg, imagínensela. Entonces, en la parte de arriba, pues es la parte que menos se ve. Y eso es todo lo que nosotros hacemos en nuestros comportamientos, acciones diarias. Pero en la parte de abajo, que es la parte gruesa del iceberg, donde está la mayoría concentrada, ahí se arraigan nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros juicios y principalmente nuestras creencias, que esto tiene que ver con el lenguaje que nos constituyeron como pastelito. Entonces, justamente cuando esta parte está en la parte inconsciente, nos hace actuar de manera consciente. El 85%, fíjate bien, el 85% de nuestros actos, comportamientos o acciones de manera natural en el día a día tienen su origen en el inconsciente, en esta parte que está abajo y que no se ve. Entonces muchas veces dices, bueno, voy a iniciar actividades de ejercicio. Y bueno, pues el lunes, pues el lunes no te levantas, no, Mañana. te dice tu inconsciente que quizás pues hace mucho frío, Sí. o que quizás te desvelaste, o que quizás sientes un poco de flojera. Bueno, mentalmente eso está almacenado en la parte de abajo. Y eso te hace actuar de una manera u otra. Entonces, vuelvo al ejemplo del niño. Imagínate que el papá le estuvo almacenando al niño por años que era un tonto. Obviamente, cuando el pobre pequeño crezca y vaya teniendo su desarrollo ante situaciones de la vida común, pues va a decir él, pues yo no puedo porque soy un tonto y se va a autocalificar. ¿Por qué? Porque ese 85% almacenado va a hacer que él se comporte de una manera, va de manera automática, de manera inconsciente, pues a reflejar justamente esos comentarios del papá. Así es que papá, mamá, pareja, equipo de trabajo, personas, tengan mucho cuidado de la impecabilidad con la que tú conduces tu lenguaje. Oye, yo te voy a hacer una pregunta, pero seguramente la tienes. O sea, ¿a ti qué fue eso que te hizo poner un hasta aquí o un alto de decir, tal vez me hablaron muy feo, yo me voy a hablar bonito y voy a construir mi lenguaje a través de la programación neurolingüística, a través de terapias, a través de lo que hayas hecho? ¿Qué fue lo que te resonó? Sí, definitivamente muchas veces cuando pisamos fondo es cuando viene una sacudida muy fuerte, pero es una sacudida muy fuerte que te permite justamente empezar a buscar otras alternativas, empezar a buscar preparación, empezar a buscar opciones de crecimiento personal. Yo te puedo decir que si tú platicaras conmigo hace 10 años y yo te iba a decir, la situación está bien difícil, las empresas no capacitan, porque me dedico principalmente a temas de capacitación, pues la verdad es que ya tienen sus proveedores, no me aceptan. Ese era mi diálogo
algo que yo manejaba hace 10 años. Y bueno, si hoy tú te sientas conmigo, es una cosa completamente diferente. Hoy sé que hay empresas que están creciendo, hoy sé que hay empresas que buscan hacer crecimiento personal en sus organizaciones para potenciar su productividad. Y bueno, me parece que para mí esta crisis que yo viví a nivel emocional y a nivel económico fue una fuerte sacudida, de estar en la lona y de decir, bueno, hoy tengo que virar hacia otro lado, hoy tengo que trabajar en mí, hoy tengo que aprender cosas nuevas que me permita llegar a resultados diferentes, porque si lo que hasta hoy he hecho y no me ha funcionado, entonces sí tengo que buscar otras alternativas para llegar al lugar a donde quiero llegar. Y bien lo dicen, ¿no? O sea, si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas, porque a veces soñamos con ganarnos la lotería, con viajar y conocer todo el mundo, con que alguien me regale, y sí pasa, ¿no? Y yo creo que sí pasa y que son bendiciones y demás. Sin embargo, si tú no te mueves y si no sales de esta zona de confort, de este lenguaje que ya estamos programados, pues la historia va a ser la misma. Entonces hay que empezar a programarnos y de eso se trata el poder del lenguaje. A veces decimos el poder de la palabra, pero el poder de la palabra a lo mejor te limita, ¿no? Entonces, Sí. al ser el lenguaje es como un todo. Incluso yo que he dado pláticas de temas de comunicación y demás, cómo el cuerpo o habla, ¿no? O sea, Sí. finalmente la comunicación no solamente es hablarlo. Entonces, incluso programar hasta tu mismo cuerpo de movimientos, ¿no? Porque eso al final es un lenguaje y estás transmitiendo algo. ¿Cómo te pudo a ti funcionar? O sea, porque se escucha padrísimo y seguramente nos ven, nos escuchan y, ay, sí, wow, sí, ¿cómo le hago? ¿No? A lo mejor soy tímido, a lo mejor tengo pánico escénico, a lo mejor no me gusta socializar, a lo mejor ni siquiera soy tan fraternal de querer, hola amigo, ¿cómo estás? No, a lo mejor sientes invasión. O sea, ¿cuáles herramientas crees que sean como las esenciales para generarlo? Claro, algo que es elemental es hacerlo consciente, justamente, haciéndole eco al nombre del programa. En medida en que tú pues no te puedes observar, en medida en que tú sigues transitando de manera inconsciente y en algún momento ahora sí volteas a verte a ti, detectas que justamente manejas un diálogo interno diferente, que lo manejas de manera diferente hacia el exterior. Entonces, ahora sí, yo me puedo cachar y entonces ese nivel de conciencia te hace verte desde otro observador. Y eso me parece que es algo fascinante. ¿Por qué? Porque cuando tú ya te ves desde otro observador, entonces ahora sí dices, ah, caray, estoy observando a ese Arturo que quizás su lenguaje no es un lenguaje que tiene poder, no es un lenguaje que construye, no es un lenguaje que edifica, no es un lenguaje que invita a generar oportunidades, no es un lenguaje que va a explorar nuevas oportunidades de vida, no, es un lenguaje limitado, es un lenguaje... Y entonces cuando tú logras observarlo, entonces me parece que ahí viene el cambio. Definitivamente el entorno va a ser fundamental. El entorno que te rodea tiene que ser personas hacedores, tiene que ser personas que traen una dinámica diferente, inclusive te dicen, atrévete a modelarlos. Hoy una de las grandes ventajas es que están las redes sociales. Digo, y así como hay muchos aspectos que no te abonan tanto, hay muchos aspectos y muchos comentarios y muchos pues influencers y también personas que ahí te van a aportar cosas extraordinarias y tú los puedes seguir. Ahora, ¿por qué? O no, Porque exactamente así es tu o decisión. no te aporta nada. Porque cuando tú modelas algo o a alguien, entonces las cosas comienzan a dar un giro distinto. ¿A qué me refiero con modelar? Ejemplo, si tú quieres ser un director de una gran compañía, pues observa, aprende cómo se conducen, su conducta, cómo se expresan, cómo se visten, porque automáticamente tú empiezas a darle un giro distinto a tu vida. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tú tienes una fiesta, bueno, y te tienes que vestir pues muy impecable, pues con un traje. Cambia completamente hasta tu personalidad al momento de portarte un Claro. traje. ¿Por qué? Porque te estás ensamblando, te estás montando una investidura que te hace verte para ti, para la percepción más lujoso, pues a lo mejor galante, amable, y entonces cambia inclusive tu personalidad. Fíjate lo interesante y el impacto que tiene. Entonces, de esta manera me parece a mí importante es, uno, generar conciencia. Si dices, bueno, yo tengo dificultad para hablar en público, yo no me atrevo a hacer un viaje fuera de la ciudad de Puebla, me parece que el primer paso es, ya lo detecté y entonces ahora lo hago consciente y entonces rompo esas creencias limitantes que me arraigaron o que en algún momento por alguna experiencia arraigué yo en mi vida. O generas las condiciones, ¿no? A lo mejor Sí. te digo, ya amigo, la verdad es que a mí no me gusta hablar en público, ¿cómo le haces? O llévame a algún lado porque me da miedo manejar, ¿qué tal si lo vamos haciendo juntos? Pero el tema es expresarlo, el tema es también pedir ayuda y ser consciente de que hay algo que te está molestando, de que hay algo que no estás trabajando
Y no porque no quieras, porque a lo mejor ese paso que tú dices darlo cuesta trabajo. Y sobre todo si nunca lo has intentado, pues te paralizas. Y por eso el lenguaje tiene un gran poder, fíjate, porque si yo en esos diálogos internos, normalmente ahorita nosotros tenemos un diálogo, ¿no? Tú te expresas, yo me expreso, pero también hay otro diálogo interno que tú estás teniendo contigo misma y que yo estoy teniendo conmigo mismo. ¿Y esto por qué es interesante? Porque justamente estos diálogos los tenemos que fortalecer en tu interior, porque a lo mejor yo puedo decir, sí, yo voy a lograr esta meta hacia afuera, pero a lo mejor por dentro estoy temblando y digo, no lo voy a lograr, no tengo capacidad, no tengo las herramientas, tengo miedo. Entonces, esos diálogos internos me parece que son unos de los más valiosos que tú tienes que estar fortaleciendo constantemente. Y ahorita voy a ir compartiendo una fórmula de éxito que sin duda alguna digo, porque no solo es voy a ser millonario, no. Ujú. También tiene que ver con hábitos. Claro. Y tiene que ver también con acciones y tiene que ver con que tú sumes herramientas. Y cuando digo herramientas es preparación, son conocimientos, que te rodees de personas diferentes, que realmente se remueva todo lo que está abajo. ¿Por qué? Porque si tú quieres lograr cosas distintas en tu vida, evidentemente tienes que remover todo eso que está en la parte inconsciente para darle cabida a lo nuevo. Y entonces ahora sí se instalan nuevas creencias, nuevos juicios, nuevos pensamientos y eso le da pauta a nuevos comportamientos en tu vida presente. Oye, y no sé si te ha pasado, pero a mí ahorita me hizo mucho match el que elijas las personas con quien estás, con quienes te rodeas, incluso tu pareja, digo, creo que es elemental, ¿no? Porque a veces confundimos el amor con el romance y demás, y lamentablemente somos los primeros que nos estamos dañando, ¿no? O sea, en el tema del lenguaje, ¿no? Cómo te Sí. hablas, qué dices, cómo te dicen, y a lo mejor eres muy positiva y la persona es muy negativo, pues de alguna forma te vas contaminando y pasa con los amigos y pasa con la familia. A mí me ha tocado estar en lugares donde de verdad pongo un pretexto y digo, "Ay, ahorita regreso, me hablan, no es que, porque les corto, o sea, porque me dicen, huyes. No, no es que huya, es que estoy eligiendo que este ambiente no me está agradando en lo absoluto. Y no se trata de vicios ni nada, sino del vibrar. No sé si me van a tirar de loca, pero cuando tú estás con alguien que está constantemente como cuchillito de palo, y lo que decías, ¿no? Todo malo, todo malo, todo malo, tú de pronto dices, no, pues ya no quiero ni salir porque todo malo, voy a salir y me van a atropellar. O sea, es tanta la vibra que se genera por una palabra, por el lenguaje, que en serio les pueden cambiar las realidades. Entonces, elijan qué ver, elijan con quién estar, elijan con quién hablar. Los grupos de WhatsApp, hombre, yo me he salido de no sé cuántos, porque entre los memes, entre todo lo que suben y además la carga de trabajo de pronto es como no me está aportando nada, bye. Y ni digo adiós, una disculpa si me ven. es complejo, ¿no? Porque aparte te enfrentas al, uy, qué sangrona, ya se salió, no, pobre, ha de estar en otro nivel. Y tú, no, no es eso, es que simplemente, pues sí es tiempo y también vibra y también mente. ¿Qué elijo? ¿No? Y es complicado. Yo creo que el sector como que todavía está medio cerrado, ¿no? Y fíjate, yo haría una distinción diferente hablando del lenguaje nativo, no hablaría de complicado, es algo diferente, atractivo y bonito. Bueno, O sea, sí. cuando empezamos a modificar nuestro lenguaje, nos vamos dando cuenta que justamente le empezamos a dar un viraje distinto y empezamos a crear posibilidades y empezamos a ver otra expectativa. Ojo, primero para declarar. ¿Qué pasa si alguien, por ejemplo, declara, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero? Y yo te puedo decir que yo declaraba eso hace 10 o 15 años y entonces justamente, pues, ¿qué pasaba? Pues estaba yo programado para eso. No En mi tener inconsciente. dinero. Exactamente. Quiero referir dos libros que son completamente diferentes, pero que tienen que ver mucho con este tema de la programación. Uno, Los 10 secretos de la mente millonaria de Hart Becker, que es un libro fascinante donde él narra justamente que él a través de su inconsciente había arraigado comportamientos de quiebra de negocio. Obviamente él no lo descubrió, él empezaba a tener un emprendimiento, mucho éxito y de repente, ¡pum!, quebraba. Le pasó 2 o 3 ocasiones. Cuando se pone a trabajar en un análisis profundo, pues de dónde venía este origen, por qué de sus comportamientos, por qué de quebrar el negocio, pues resulta que él había absorbido comportamiento de la mamá o del papá, no recuerdo ahorita cuál de los dos, pero justamente eso le había propiciado quebrar los negocios, porque era algo que tenía arraigado. Y yo hice un ejemplo paralelo en mi vida personal y cometí exactamente los mismos pasos de la mamá, más o menos en el mismo tiempo, de manera inconsciente. De igual manera quebré un negocio, terminé una relación y bueno, fueron condiciones más o menos similares. Yo me fui a bancarrota.
algo muy similar que yo absorbí, que grabé durante mi niñez y que lo reflejé como adulto. Ese es un libro. Y el otro es el de las mujeres que aman demasiado. Ah, Es otro libro completamente diferente, pero que sin duda alguna también te marca cómo el comportamiento de las mujeres es hacia ciertos patrones del hombre. ¿Y por qué? Porque justamente esos patrones se arraigaron a partir de su relación, por ejemplo, con el padre, ¿no? Si era un padre, pues que era alcohólico, que las maltrataba física, emocionalmente, ellas tienden a buscar este patrón de conducta justamente como pareja. Entonces, ahí encontramos dos libros antagónicos, digamos, por decirlo en cuestión de la temática, pero que sin embargo se unen a esta programación que se arraiga dentro de nuestro inconsciente. oye, y es súper poderoso esto que estás diciendo y ojalá aquí las mamás y los papás nos pongan mucha atención porque cuando crecen los hijos es cuando vamos viendo todas estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, de niño a lo mejor no lo notas, pero ya cuando tienes a lo mejor el novio, ¿no? O repites patrones o eliges a las mismas personas con características a lo mejor físicas diferentes, pero en el fondo son muy iguales, dices, algo está pasando, ¿no? Sí. Y creo que es nuestro trabajo como papás y como mamás decir, a ver, esto no quiero que lo repitas, ¿no? Yo tengo una hija de 12 años y de pronto es así de, mamá, pero ya sabes, empieza con el gustito y que está guapo, que no. Y yo, a ver, mi amor, fíjate cómo te trata, fíjate cómo te habla, fíjate si te compra un chocolate y no es porque seas ambiciosa, pero todo eso influye, créanme. Porque entonces cuando ya eres grande, normalizas lo que no es normal y entonces de pronto cambian los roles y demás, pero dirías tú, no es culpa ni es responsabilidad de tu ser humano consciente, ¿no? Claro. O sea, son todas tus historias, tus huellas de abandono y demás, que bueno, nos podemos ir a otros temas, que te hacen actuar de esa forma. Más la palabra, ¿no? Más el lenguaje, más lo que te dijeron. A mí igual me pasaba con mi mamá, era así de, el dinero como pólvora, ¿no? O sea, lo recibía y se me iba y así. Yo decía, ¿qué pasó? Y mi mamá era súper gastalona, mi mamá era de las que mientras mi firma valga, mientras mis tarjetas de crédito, y yo empecé a correr, literal, sí son errores, Claro. porque son elecciones que te llevan a endeudarte, a querer a lo mejor comprar más de lo que puedes pagar y haces cosas muy, muy tontas que de verdad hubo un momento que yo dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy repitiendo la historia de mi mamá. Claro. Y entonces dije, bye. Y cancelé tarjetas de crédito y me ofrecen y digo, no. Y no es que me haya ido a lo radical, pero hice como un trabajo propio, ya sabes, decir, si gano esto, me alcanza para esto y si viene algo más, voy a pagarlo, pero no vivir en esta incertidumbre de las tarjetas y demás, porque lo viví con mi mamá. Y entonces dije, wow, o sea, claro que sí, tú vas a actuar conforme a lo que tú estás viendo y viviendo. Y qué duro, la verdad, porque ahí sí no me vas a decir que es otra palabra, te das cuenta y es como, "Ugh, tengo la oportunidad y lo cambias. Pero cuando te das cuenta, yo creo que para todos sí es como un stop para renovarte y actuar de otra forma. Sí, completamente de acuerdo. Y fíjate ahorita que estás compartiendo, yo en algún momento estuve con mis hijos y tuvimos un fin de semana juntos, porque ellos están en Guadalajara, y hablamos de estos temas, fíjate, ya en la noche, en un plan de amigos, y sinceramente yo les compartí esta experiencia de vida y mucho de esta programación del lenguaje, mucho de mi historia de vida. ¿Para qué? Para que les empiece a hacer resonancia a ellos y no lo repliquen. Y en un momento dado ellos se informen, se empapen y tomen decisiones conscientes. Y esa parte me parece que es importante. Y sí quiero destacar y retomar lo que tú dices. Es importantísimo rodearnos de personas extraordinarias, de personas que se expresen bien. De verdad, los grupos de hacedores, que a mí me fascina pertenecer a ellos, son personas que no te van a criticar, te van a alentar, te van a acompañar, te van a dar un tip, un consejo. Es más, te van a cobijar. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque desgraciadamente y desafortunadamente, a veces en el núcleo cercano, Sí. es donde está el peor escenario, es donde te critican, es donde te descalifican, es donde te hacen a un lado, es donde te demuestran, pues, y te siembran inseguridad. Entonces, crece uno con todo esto. Ahora, cuando está todo esto constituyéndose, bueno, pues hay que romper con eso y hay que buscar nuevos círculos. Sí. Y suena feo, pero de repente hay que alejarse hasta de la propia familia y círculos muy cercanos, porque sabes que esos círculos no te suman y al contrario te perjudica. Entonces, bueno, con permiso, los quiero, los respeto, los abrazo, los amo, pero a distancia porque eso no me permite nutrirme. Oye, ¿y tú has dicho eso? O sea, porque la verdad es que ahorita que lo compartes, cuando tú expresas realmente esta situación, le dices, a ver, tía, tío, primo, ya te estás excediendo, o sea, en serio, ya te escuchaste. A mí me pasa, ¿no? Bueno, ya no, porque también decidí alejarme un poco, pero de pronto es como, te tiran de a loca, es que fumó, y tú dices, no, simplemente
date cuenta cómo te estás hablando, ¿no? Date cuenta que estás diciendo, o sea, el fatalismo que estás, y yo no quiero eso. Entonces, cuando lo enfrentas, pues a veces, en lugar de salir un resultado muy positivo, incluso hasta rompes relaciones. Sí, completamente de acuerdo. Definitivo, sí, a veces vale la pena alejarse y no en un sentido, pues, negativo, sino para bien tuyo. Porque efectivamente, si toda esta información está fluyendo hacia tu inconsciente, pues al rato eso lo vas programando y lo vas arraigando en esa parte de abajo del iceberg. Y definitivamente, pues, si tú quieres lograr grandes resultados, si quieres tener acciones y comportamientos distintos, pues entonces tienes que empezar a remover todo esto que está en la parte de abajo del iceberg. ¿Cuál crees que sea la fórmula para a lo mejor a temprana edad cacharnos y hacerlo? Porque, insisto, o sea, los bebés nacen puros, ¿no? O sea, no traes ni contaminación de todos los sentidos. Y va pasando algo que el ser humano empieza a codificar, empieza a hablarse mal, empieza a vivir una realidad que a veces no es la que más te gusta, ¿no? Y me refiero a lo que vemos externo, ¿no? Las noticias, lo que pasa, y a veces pues no puedes controlar todo. ¿Cómo hacerle en tu núcleo cercano para poder cambiar estas realidades y generar tu propio, no aislamiento, pero sí algo ¿qué será? Una capa de cristal no falsa? Claro, yo lo que vería primero es observarnos cómo hoy nos estamos conduciendo en los núcleos familiares, en mi núcleo cercano, qué tipo de lenguaje yo estoy manejando, un lenguaje. Ahorita voy a poner ejemplos para darle mayor claridad al tema del lenguaje, pero cómo hoy me estoy conduciendo. Me observo a mis hijos y basado en eso hoy, pues de manera consciente, entonces empiezo a generar cambios, empiezo a cambiar las palabras, le doy un lenguaje que edifique, que acerque, que construya. Y ahorita voy a poner ejemplos para clarificarlo, pero eso me parece que es importante, que lo fortalezcas en tu principal núcleo, en tu familia. Yo hago una gran crítica porque estos temas pues no son parte de la educación básica, de la educación media superior. Es más, nunca los ves. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo a los 40 años descubrí toda la parte de PNL un poquito antes. O sea, tengo una década trabajando todos estos temas que sin duda para mí han sido un parteaguas importante en mi vida personal. Claro, acompañándolo de hábitos, acompañándolo de acciones, de preparación, pero ese lenguaje hoy me ha permitido avanzar en muchos ámbitos de mi vida personal. Entonces, a mí me parece que mientras a más edad temprana se empiece a trabajar con los pequeños, sobre todo los adolescentes que están en un proceso de reajustes neuronales, ¿no? Porque de repente en la niñez aprenden, pero en la adolescencia rompen y vuelven a aprender. Me parece que ahí sería fundamental para poder ir fortaleciendo todos estos conceptos. Fíjate que ahorita te voy a contar algo que me pasó con mi hijo. Mi hijo tiene 7 años y desde hace 2 meses estaba, mamá, quiero emprender, mamá, quiero vender, mamá, voy a llevar a mi escuela unas estampitas, por favor, ayúdame para que gane dinero y después lo compre. Yo, sí, mi amor, y ahí estábamos, ¿no? Pasó el tiempo, fuimos a comprar las estampas, me mandan a llamar de la escuela y me dicen, oiga, señora, ya sabes, la retroalimentación constante. Y me dicen, Rodri anda diciendo que va a vender y pues no se puede vender, que no es que le dije, no, si me dices que trae ahí un tema que quiere ahorrar y yo les digo mucho a mis hijos que hay que generar, pues la economía, hay que ahorrar, hay que invertir, o sea, trato mucho de hacerlo, ¿no? De hablarlo. Y le digo, pero no se preocupe, le voy a decir que a la hora de la salida un día pasó. Pues llegó el día en el que el niño llegó con sus estampitas, ¿no? Y entre la emoción y eso fue así de, vendo estampitas de capibaras y de labubos, no sé qué, ¿no? El niño con toda la emoción de emprender y de ganar dinero, ¿qué creen que pasó? Obviamente, mensaje de la directora, señora, le vamos a tener que recoger a su hijo el material que trajo, ya se habló con él, ya se dijo que no se puede vender y pues no me gustaría que esto pasara más. Y le contestó, ¿no? Y yo, sí, lo sé, yo le dije que a la hora de la salida, porque cuando hablé con usted, me dijo que a la hora de la salida. Le dije, tal vez fue una mala interpretación, mala comunicación, yo entendí eso y pues lo repliqué con mi hijo y le dije, sí, cuando las lleves a la hora de la salida. Y me contesta, sí, pero me refería que afuera de la escuela. Entonces yo me quedé así como, a ver, ¿cómo voy a decirle a mi hijo que se salga y que en la calle se ponga a vender? No es porque esté mal, porque obviamente no es seguro y demás. Pero yo entré y me dije, a ver, ¿cómo desde la escuela te están limitando a que puedas producir dinero? Y entonces cuando creces lo codificamos a que no me va a alcanzar, vender es malo, no recibo dinero, me están acusando, tengo un juicio. Y para mí fue que dije, o sea, estaba molesta, porque yo vi a mi hijo todo emocionado diciendo, voy a vender y hoy va a ser mi negocio, ¿no? Y entonces cuando llego a la hora de la salida,
dije, ahora me pongo a vender con mi hijo, que abro el catálogo de estampas y yo, vendemos estampas. Es que, bueno, la directora estaba enfrente de mí y le digo, ya estoy afuera. Y se me quedó viendo con una cara de esta vieja. Y fue con todo respeto, y lo digo con todo respeto, pero fue así como, a ver, o sea, también nada les costaba decir, te voy a dar 5 minutos para que enseñes y bye. O la otra, los viernes de 5 minutos o 10, cada uno va a tener un emprendimiento y entre todos nos hacemos parte de esto para poder obtener dinero y para fomentar esto, ¿no? Entonces me quedé así y le dije, Miss, una disculpa, pero sí les recomiendo que hagan algo para que generen esto con los niños, o sea, no nada más con mi hijo, que sea algo de toda la escuela, desde primaria o desde maternal, que puedan, no sé, galletitas, lo que sea, hasta la prepa, porque les estás generando una conciencia de emprendimiento, de poder, de recibir, de dar, de intercambio. O sea, digo, neta, estamos, o sea, todavía como muy en lo tradicional. Y ya sabes, llegué y me dijo, no pude vender, mamá, lo que habíamos planeado. Le dije, a ver, amor, todavía falta. O sea, si no te compraron todos, el sábado vamos a la reunión de tal y los enseñas al ratito, ¿sabes? Porque no quiero y porque lo he visto y he visto muchos ejemplos donde eso de verdad te trauma. Claro. Y entonces ya no quieres nunca tener relación con el dinero porque lo ves malo. Sí, completamente de acuerdo y es desafortunado. Yo a veces hago crítica en esta parte de la escuela tradicional porque no nos enseñan justamente, por ejemplo, esos temas de lenguaje, de la programación neurolingüística, temas de inteligencia emocional, temas de emprendedurismo, temas de administración financiera. La verdad se pasan desapercibido y eso ya cuando nos convertimos adultos, pues nos enfrentamos a una dura realidad que tenemos que abordar sobre la experiencia, pero también a veces sobre ya me sobregiré en los gastos y ahora ya fracasé y ya quebré el negocio. Esto creo que sí es importante sembrarlo. Y quiero regresar al ejemplo con el que arranqué la historia, porque imagínate que ese pequeño, el papá le hubiera dado otras palabras, le dice, hijo, pues eres extraordinario, independientemente de que haya tirado la hamburguesa, eres tú un ser extraordinario. Un accidente, un incidente nos puede pasar a cualquier persona, pero ahora yo te voy a pedir que tomes de esta manera la hamburguesa con tu platito, que lo tomes con manos firmes y que tengas una gran precaución y tú vas a hacer las cosas de manera maravillosa. Eso se siembra en el pequeño. Entonces, cuando ese pequeño va a crecer, en lugar de decir, sí, soy un tonto, y en todas las acciones que va a realizar, pues va a creer que no va a poder realizarlas por ese anclaje terrible que le hizo el papá, pues va ahora a creer y va a crecer diciendo, sí, puedo hacer las cosas, es un incidente, hay que reponerlo, hay que tener mayor atención y soy maravilloso y lo puedo lograr. Esa es la gran diferencia de arraigar cosas distintas en nuestros hijos y por eso muchas veces hay que cuidarnos de nuestro lenguaje y espejarlo. De repente, ay, se me fue esta palabra, cuidado. Claro. Tengo que utilizar una impecabilidad y yo, hablando de impecabilidad, también de pulcritud al expresarte. Oye, y regreso al tema de pedir ayuda si no puedes, o sea, de decir, no sé cómo, o sea, me hablo horrible, me trato horrible y ya estoy consciente de que no lo puedo hacer, porque llegas a entrar en periodos, o sea, de crisis y emocionales, ¿no? Te voy a compartir algo que cuando mi hijo era muy chiquito lo llevé al parque y entonces había una coladera abierta. Bueno, más bien, sí tenía tapa, pero la tapa era de plástico. Entonces mi niño, yo iba con el perro, ¿no? Volteo y de eso que dicen 2 segundos de distracción, porque sí, o sea, entre el perro, la hija, el niño, mi hijo se para, ve una escultura, porque es en este parque de los perros, bueno, el que está por Atliscayo, para no dar, ¿no? Se para y de pronto escucho, volteo, ya no veo a mi hijo. Bueno, ha sido la experiencia una de tantas terroríficas porque en serio desapareció mi hijo. Entonces volteo y la policía veo que se acerca, yo corro de eso que dices, así como leona, corro y veo a mi hijo que estaba adentro, yo no sé porque sigo creyendo que fue un milagro, como que su bracito se atoró en algo y no cayó y estaba vacío. Porque después regresé y resulta que era una como cisterna donde había agua. Entonces te juro que fue un milagro de Dios. Me meto, rescato a mi hijo, me salgo corriendo. Ya sabes todo, así la gente, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Sí, lo abrazo, lo cambio, el niño llorando, mi hija así como que en shock, entonces un drama con la hija y la policía, es usted la peor madre porque no lo cuidó. Y le dije, a ver, o sea, para empezar, fue un descuido, sí, 2 segundos. Y 2, si la tapa es de plástico y está mal puesta, la responsabilidad es de ustedes y es del establecimiento. Bueno, yo me puse mal, pero me quedé mucho con esas palabras de la policía. Y luego llegó a la casa, su casa. Gracias. ¿Qué pasó? Pues yo el shock, el niño así como que manchadito, ya sabes.
yo es que se cayó, ¿cómo? Eres una irresponsable, no tuviste cuenta. Entonces, súmale lo de la policía, más el de la pareja, más la niña con el shock de no me hiciste caso. Bueno, te juro, Arturo, que me tardé, o sea, meses en trabajar ese shock postraumático porque yo estaba muy mal. Y mi cerebro, mis palabras Claro. eran, eres una mala madre, lo descuidaste, en la vida vas a salir, se pudo haber muerto porque realmente sí fue algo muy fuerte. Y entonces yo dije, no, ya, o sea, soy la peor madre del mundo, lo descuidé, casi se muere, o sea, mi cabeza era una revolución. Y una amiga hermosa que es coach también, se llama Diana Gimelli, le mando un súper abrazo, le dije, es que estoy mal, o sea, en serio, no hay noche que no me sueñe con que el hoyo y que se me iba a caer y que soy la peor madre, y yo lloraba, ¿no? Y me dijo, a ver, ¿por qué no dejas de hablarte así y dices que fuiste la super mamá atlética que corrió a salvar su hijo, que sin importar nada te metiste a un hoyo, lo sacaste y está vivo y es un niño sano y eres una super mujer? Y bueno, me hizo un super coaching en vía telefónica porque ya estaba en Cancún. Y yo así de, me dice, por favor, cada que regrese ese pensamiento, vuelves a hablarte y te paras en el espejo y te dices lo mismo. Bueno, estuve trabajando en terapia Claro. y gracias a Dios hoy, o sea, sí se los cuento y todavía siento, pero ya lo transformé, ¿sabes? Ya lo trabajé. Pero yo lo contaba y lloraba y decía, soy la peor, o sea, soy la peor madre del mundo. Y le sumas lo que te dicen, ¿no? O sea, sí le sumas que hubo gente que pues, te señaló, te juzgó y a lo mejor no ve el panorama como tú lo ves. Si estuviera con el celular, si me valdría, digo, bueno, pues sí, pero te juro que fue así el perro, el hijo y ¡fum! ¿No? Y dices, ¿cómo te puede cambiar la vida? Porque gracias a Dios yo tuve apoyo, gracias a Dios me di cuenta, gracias a Dios lo trabajé, lo solté, lo hablé, lo chillé. Pero hay quienes por situaciones pequeñas, bueno, no pequeñas, no hay que minimizar, pero por situaciones así o de adversidad, terminan en depresión, terminan muy mal y no salen de ahí. Pero fíjate, me encantaría hacer otra distinción porque justamente le damos poder a esas palabras y muy probablemente ese origen a lo mejor tendría que ver con alguna situación tuya de la infancia donde alguien te juzgó, donde alguien te señaló. Y entonces al compartirte esto los polis, no tanto fue el efecto de ellos directamente, sino más bien le diste poder a ese inconsciente que estaba arraigado para que tú entonces tomaras como parte de esas palabras, como parte tuya. Definitivamente sí hay que romper justamente con esos pues estereotipos que traemos arraigados en nuestro inconsciente y aprender a confiar, a creer en nosotros mismos. Ahora, tú compartías dónde atender esto. Yo veo dos escenarios. El primero, si yo tengo cosas de pasado, temas emocionales, definitivamente yo lo recomendaría es asiste con un psicólogo, con un psiquiatra, para depurarte en todo el pasado. Ahora, si yo estoy bien en mi presente, pero quiero cambiar mi lenguaje, entonces trabájalo con un coach. Digo, los coaches hacemos justamente eso, te acompañamos de manera segura del presente al futuro, pero vamos trabajando en este tema del lenguaje. Y cuando hablaba del lenguaje generativo, voy a poner ejemplos para irlos aterrizando. Si yo digo en este momento, yo creo que voy a lograr una empresa exitosa, definitivamente no tiene poder. Hay duda. Claro, yo creo, yo intento. Pues no, el intento no te va a llevar a nada. Así declaras en tu mente y lo declaras con tus palabras, yo quiero y estoy convencido que lo voy a lograr y voy a tener una empresa en toda Latinoamérica. Bueno, eso lo vas a accionar y lo vas a declarar con un gran poder. Ejemplo, otro ejemplo para ir aterrizando el lenguaje generativo. Si yo de repente le declaro a una persona, nos vemos pronto. No, pues ¿cuándo es pronto? Pueden pasar 5 años, puede pasar. ¿Cuándo nos vemos? ¿Qué te parece si nos vemos el lunes a las 5 de la tarde o te doy otra opción el miércoles a las 11 de la mañana? Ya estás invitando a la acción. Y a eso me refiero con este lenguaje que construya. No solo con esas palabras pulcras, impecables, y cuando me refiero a impecables son fuera de pecado. Palabras que te inspiren, que te hagan sentir emociones agradables como la alegría, como el entusiasmo, como el amor, porque obviamente estas palabras te van a invitar a la acción. Y bueno, a eso, ya una vez que estás constituyendo y estás generando un lenguaje generativo, que es justamente este que te va a invitar a explorar nuevas oportunidades, el ejemplo que pusiste es maravilloso. En lugar de estarte tú manejando ese diálogo interno, de lacerándote, de lastimándote, decir, fui una mala madre, no puse atención. Claro, ¿por qué no lo ves desde la otra perspectiva? Gracias a que corriste inmediatamente, a que interveniste y tú lo compartiste. Corrí como una leona, como una mamá, y entonces salvé a mi pequeñito, lo saqué. Fíjate lo interesante de estas dos historias. Entonces aquí lo interesante es, ¿tú qué historia quieres creer? ¿Qué historia te quieres contar? Y por eso yo siempre hablo de aprender a contarte nuevas historias, primero, para que hagan una gran conexión con tu interior.
Wow, mira, nos quedó así, en el saco, en silencio. Y sí, la verdad es que yo comparto mucho, porque aparte que me ha pasado de todo, me gusta, es parte de, yo creo, un proceso de también trabajarlo. Pero yo los invito y las invito a que se atrevan. Y a lo mejor no necesitas el micrófono y las cámaras, pero contarlo, o sea, platicar, externarlo y decir, no puedo, también se vale. O sea, creo que eso es la varita mágica ahí, que cuando te dicen, no sé qué hacer, ¿no? Hemos escuchado a muchas personas. A mí tengo muchas amigas que siempre me dicen, amigas, que no sé qué hacer. Y les pongo estos ejemplos. A ver, un panorama. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde quieres llegar? Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Pide un permiso, pide prestado, ¿no? En temas de economía, pide perdón, no sé, o sea, háblalo, pero claro que hay formas. Lo que pasa es que en esos momentos de crisis, pues nos nublamos, o sea, nos bloqueamos, es parte natural, pero si te das cuenta, como dice Arturo, es un momento de cambiarlo, o sea, de reencuadrar tu realidad para que logres otros resultados y que se construye. O sea, a lo mejor lo que dices de la empresa, ¿no? Soy empresario, voy a triunfar en Latinoamérica, ok, comparte cómo lo vas a hacer, ¿no? Claro. En 2 meses voy a buscar un socio, voy a pedir un préstamo bancario. ¿Cómo? O sea, hay que buscar la forma, pero si nada más te quedas así como, voy a ser el empresario más fregón del mundo, pues está padre, pero te puedes quedar así todos los años. Así es, fíjate, por eso yo hablaba de una fórmula de éxito que es generar nuevos pensamientos, ¿no? Porque al final estos pensamientos más importantes, nuevo lenguaje, que es un lenguaje generativo, que he insistido tanto, que es impecable, que construye, que edifica, que acerca, que crea nuevas oportunidades y nuevos posibilidades en el mundo. Pero a eso le voy a sumar acciones, lo que estás compartiendo. Comienzo a realizar acciones paulatinamente y estar conscientes que a veces los procesos son prolongados. Y le sumo herramientas o habilidades de conocimientos. Entonces, cuando conjuntas todo esto, puedes tener grandes resultados en tu vida. Y eso es justamente de lo que se trata. Ahora, el lenguaje y tus diálogos internos sí o sí deben de ser lenguajes constructivos. ¿Para qué? Para que te edifiques, para que te fortalezcas, para que te creas tú realmente eso que quieres lograr. Oye, y ser consciente que no va a haber mejor porrista que uno mismo. O sea, a veces esperamos que nos rescaten, a veces esperamos que alguien nos dé la oportunidad, que nos vengan a sanar, cuando te das cuenta que el poder más importante es el que llevas dentro y que está en tu mente, que está en tu emoción, en tu corazón, que hay que equilibrarlo a veces porque, pues sí, de pronto como que los pensamientos nos ganan, pero hay que entrenarlo. Y recordar que todos somos líderes. La cosa es que hay que creerlo y construirlo para poder detonar acciones y simplemente cambiar el mundo que nos rodea. Amigo, ¿dónde te pueden encontrar redes sociales, número? Dinos. Sí, con todo gusto. Yo estoy como Arturo-Juan-Q, con Q de queso y K de kilo, en Instagram. Y en Facebook me encuentran como Arturo Juan Q Oficial. De igual manera estoy en YouTube como Arturo Juan Q y de igual manera como @Arturo Juan Q en TikTok. Y aparte, como no es común el nombre, seguro lo encuentran. Exacto. Ay, amigo, pues qué gusto. Gracias por estar en Ser Consciente. Vamos a seguir teniendo temas distintos y constantemente estás haciendo capacitaciones, cursos, talleres en escuelas, en empresas y demás. Acérquense, busquen la forma de salir de la zona de confort y pues ya decía, todos somos líderes. Sí, y cuidar definitivamente nuestro lenguaje, porque al final somos todos seres emocionales. Entonces, primero ya lo vimos cómo me constituyo a partir de un lenguaje generativo para mi interior, pero también hacia el exterior. ¿Por qué? Porque esas conexiones y esas emociones que nosotros generamos en los demás tienen un impacto profundo que se puede arraigar para todas sus vidas. Y bueno, que sean historias maravillosas, que sean historias que se arraiguen de éxito, de amor propio, de seguridad, de confianza. ¿Para qué? Para que seamos una sociedad más consciente, más amigable y bueno, pues con relaciones maravillosas entre todos nosotros. Que claro que se necesitan y hay que construir esa realidad. Gracias, muchas gracias Arturo, esta es tu casa y gracias a todos ustedes que se conectan, que nos escuchan. Esto fue Ser Consciente, nos vemos en el próximo podcast. Yo soy Lua Barranco, chao, chao. Los 40.